Buenas noches, mi nombre es Kofi Blausi Cheche. Soy estudiante de la Universidad Ciudadana de Nuevo León, licenciatura de Administración de Empresa, trimestre 9, material diagnóstico y evaluación empresarial. Mi maestro es maestro Efraín Alejandro Núñez Cavazos. Mi número matrícula es 19499. Voy a hacer este video para decir lo que aprendí durante este trimestre. Este trimestre en este material de diagnóstico y evaluación empresarial estudiamos 8 temas. La primera es marco conceptual, en donde sabemos ubicar el contexto histórico al que ya desarrolla la auditoría administrativa. Sabemos identificar los autores y las aportaciones más importantes a la materia. Sabemos entender el significado conceptual y práctica de la auditoría administrativa. Precisamos los objetivos que emanan la ejecución de la auditoría administrativa. Comprendemos los alcances de la auditoría administrativa y determinamos su campo de aplicación. Conocemos los elementos necesarios para evaluar el desempeño de los distintos sectores de la actividad. Dimensionar la capacidad para crear valor a través de la estrategia. En el caso de auditoría identificamos las características y la cualidad fundamental del auditoría. La dimensionar la importancia del crecimiento como fundamento de la acción de la actualización del auditor. Comprendemos la importancia que tiene la responsabilidad personal del auditor. Valorar la importancia del comportamiento ético de los auditores. Comprendemos el significado de la evaluación de la responsabilidad social de la organización. Evaluamos los avantajes y desavantajes de optar por los servicios del auditor interno, de un auditor externo o de integrar un equipo combinado. Entendemos cómo definir la estructura y función general y perfil del puesto de la área de auditoría. También en el caso de la metodología de la auditoría administrativa, conocemos el marco metodológico para aplicar la auditoría administrativa. Precisamos el contenido, alcance y requerimientos técnicos de las etapas metodológicas de la de la auditoría administrativa. Descartar la importancia que reviste el respetar la segunda del manejo de la información adecuada con la metodología establecida. Aprendemos el uso correcto de la terminología que da forma a la auditoría administrativa. En el caso de los indicadores, comprendemos el concepto del indicador y identificar las características que debe unir. Efectuamos un recuento analítico de los aspectos que debe considerarse a la formulación del indicador. Conocemos los niveles de la aplicación de los indicadores. Reconocemos la dimensión que se puede evaluar por medio de los indicadores. Explicamos y diferenciamos la área de la influencia de los indicadores financieros y de la gestión. Identificamos los propósitos estratégicos y atribución fundamental de los indicadores de gestión. En el caso de cuestionario, sabemos apreciar la unidad de los cuestionarios brindan para lograr resultado optimal a la implantación de una auditoría administrativa. Identificar los elementos necesarios para diseñar cuestionario, determinar la forma de la
de clasificarlo o manejar su contenido, de diferenciar los áreas de aplicación de los cuestionarios, comprender el orden y la lógica que debe medir para formar la pregunta de un cuestionario. Del cédulo y gráfica, abrimos el rango de la capacitación, de la capción de la información y facilitar la profundidad del enfoque para realizar los resultados de una auditoría administrativa. Conocemos los elementos de diseño de una cédula y distinguimos el contenido de este de acuerdo con su finalidad. Precisamos el tipo de herramienta operativa, diagnóstica y evolución de acuerdo con la necesidad y contexto de la aplicación de una auditoría administrativa. Analizamos la base documental para reforzar el proceso de toma de decisión a la sección de crítico y recomendación para mejorar el desempeño de la organización auditada. El de norma de la calidad. Sabemos la dimensión de dimensionar la magnitud de la revisión y ajuste que ha sido objetivo. Identifica claramente la norma de referencia específica. Conocer su objetivo del campo de aplicación. Analizar los componentes del sistema de gestión de calidad. Comprendemos la importancia que revista el uso del principio de gestión de la calidad. Y para terminar, la última unidad es auditorio inteligente, donde podemos saber o comprender el significado de una auditorio. Auditorio inteligente relaciona la auditoría inteligente con un análisis causa-efecto del desempeño organizacional. Pondera la influencia del enfoque estratégico para el manejo inteligente de una auditoría administrativa. Conocemos los elementos de la decisión que genera la auditoría inteligente. Aplica el efecto de una auditoría inteligente al contexto dimensional cultural de la organización. Visualiza los aspectos tangibles y tangibles que determinan las cosas de la acción que establecen los fundamentos del cambio. Muchas gracias.